Sí, es importante conocer a estos personajes tan importantes, tan trascendentes, y conocer el marco donde se desenvolvieron. Yo decía que él había sido en el año 58, había acompañado como secretario de Hacienda o ministro de Economía en la provincia de Buenos Aires a Oscar Allende, y él dice, junto con el frondicismo en aquel momento, que había que aumentar la producción agropecuaria. Pero decía, no hay que aumentar la producción agropecuaria, y esto tiene mucha vigencia hoy, devaluando la moneda y quitando las retenciones, que es el reclamo de la sociedad rural, que son, perdonando la expresión, la puta oligarquía, que siempre actuaron en contra del país. Entonces, Aldo Ferrer, por aquellos tiempos, dice, no, hay que planificar y la mejora de la producción agropecuaria se va a producir el día que se modernice, que haya una mayor productividad. ¿Y saben de qué lo acusa a Aldo Ferrer la sociedad rural? De ser un comunista. Porque si usted discutía cualquier tema, de cualquier cosa, de los temas que hoy están tan de moda con la defensa del ambiente, etcétera, para la sociedad rural era comunista. Bueno, Aldo Ferrer lo obligan lo presionan tanto a Allende que termina renunciando. Pero es importante lo que decía Ariel acá, que él después va a ser funcionario de Livingstone. ¿Por qué? Porque en las dictaduras militares siempre había, después de resuelto el problema de la subversión, empiezan a aparecer corrientes políticas y económicas en su interior que discutían muchísimo. Entonces recurrían a algunos economistas, liberales como Alzogaray, que estaban siempre dispuestos a asesorarlos, pero también aparecía el prestigio de Aldo Ferrer. Recordemos, por ejemplo, una cosa importantísima que en este trabajo que yo estoy escribiendo sobre esta época y sobre todo el alfonsinismo, pero en este punto, en el año 1977, eh, la universidad, estamos a un año del golpe de Estado, cambia todos los planes de estudios de la carrera de ciencias económicas. Entonces, ¿qué hace? Expulsan a todos separan a todos aquellos críticos de la economía, a los heterodoxos, a los que planteaban, como era el caso de Aldo Ferrer, que decía que la economía era una ciencia social y que había que recurrir a historiadores, a filósofos, porque estudiar la economía como una simple matemática era un error. Por supuesto, él sale al cruce de esto y dice una frase que yo la transcribo y se las voy a leer a usted, que no tiene desperdicio. Dice, yo alerto sobre la ingenuidad, dice Aldo Ferrer, de creer en los tecnócratas. Dice, con la experiencia que tiene la economía argentina, queda suficientemente demostrado que los economistas más científicos, entre comillas, los que aparecen hoy por televisión todas las noches, son ideólogos furibundos y afortunadamente políticos de poco éxito y sin futuro, ¿no? Así opinaba Aldo Ferrer, pero también opinaba Alfonsín. Alfonsín decía algo parecido, decía los máster de las encumbradas universidades revelan conocimiento e inteligencia puesta al servicio de una lucha antipopular. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué decía por esos tiempos Álvaro Alzogaray? Ay, se ¿Eh? acuerda el que había que pasar el Sí, invierno. el famoso Álvaro Alzogaray. Sí, que hacía Decía, como un guiñito. decía, la mayoría de los políticos hablan sin saber nada de economía. Y lo que es peor, sin documentarse. Los intereses de la deuda externa no son usurarios, son los que se aplican en todos los países deudores y hay que pagarla, en la forma en que dicten esos compromisos. Es decir, recordemos lo que está pasando hoy con los fondos buitres. O sea, ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que hay una discusión interna muy fuerte en la economía en esa época y en todas las épocas. Lo importante, lo importante es saber cómo se ubican
en estos procesos los distintos economistas. Nadie le quitó a Aldo Ferrer el mérito de ser el economista más leído. Los libros se agotaban, se vendían como pan caliente. ¿En qué época, Alberto, sucedió? En la época, estamos hablando de la dictadura militar, estamos hablando del frondicismo. Aldo Ferrer venía del radicalismo, después adhiere al desarrollismo, después rompe con el desarrollismo cuando Frondizi traiciona, y después apoya a Alfonsín y por supuesto apoya a Cristina. ¿Esos libros se pueden conseguir, perdona que lo corte, Sí. aquí en internet? ¿Vía Sí, internet? sí, Perfecto. sí. Y nadie vendió tantos libros en economía como Aldo Ferrer, nadie. Es decir, pero fíjense lo que pasaba, ¿se acuerdan cuando estaba la crisis de Alfonsín? Que Aldo Ferrer salía a defenderlo, diciendo hay que volver a la fuente, hay que producir, hay que poner la Argentina no en el sistema financiero, sino en el sistema productivo, que hace un rato lo escuchábamos a Scioli decir eso. A Scioli ayer anoche. Decía de la Rúa, frente a la dificultad que se le presentaba a Alfonsín, porque le hacían corrida financiera, le sacaban el dólar, los que tienen algunos años se acuerdan. Aumentaban, Alfonsín llegó a tener 3.000 por ciento de inflación en un año. ¿Sabes lo que es 3.000? Estamos hablando de 300% mensual. Se había disparado todo, producto de la sociedad rural y de los bancos que generaban estas corridas. ¿Qué decía de la Rúa? El inútil, el idiota para todos. Decía, por aquellos tiempos hay que reclamar urgente la asistencia de los hombres que saben de economía. Y se refería a dos. Uno era Cavallo. Le decía a Alfonsín, tenés que traerlo a Cavallo. Y tenés otro economista muy inteligente, que tenés que convocarlo. ¿Saben quién era el otro? Sturzenegger. Hoy presidente del Banco Central. Hoy presidente del Banco Central y procesado por el plan canje. ¿Se acuerdan el mega canje? Sí. Está procesado por esa negociación. O sea que de la Rúa no era un tonto. Y Alfonsín no era... Alfonsín sabía, porque hay muchas frases de él, yo lo tengo acá, y lo acompañaba a toda esta corriente. Ahora, Alberto, sin querer hacerlo tan largo, yo le hago una pregunta desde mi punto de vista que no conozco, Sí. Por eso la realizo. Está bien. En este caso, usted nombraba a Cavallo. Sí. ¿Por qué fue tan nefasto, si era un economista que de pronto se buscaba, porque se imaginaba que tenía conocimientos interesantes, fue tan nefasto para la economía en nuestro país? Bueno, porque estos economistas, Cavallo, Martínez Dios, Sturzenegger, saben. son muy liberales. teóricos. Por eso, Es decir, son personajes. Pero responden no a los intereses del pueblo, pero que saben nadie lo discute, me parece. Sino... Bueno, saben defender los intereses de los poderosos. Pero ahí está la diferencia, todos saben. Tendría que revertirse. Por eso decía Aldo Ferrer, estos tecnócratas, él no lo definía como tecnócratas, lo definía como tecnócrata. Con la experiencia que tiene la economía argentina, decía, queda suficientemente demostrado que los economistas más científicos, que serían estos, los científicos, como decía Alzogaray, que nadie sabe nada, él solamente sabía, estos economistas más científicos, en realidad, dice, son, textualmente lo estoy leyendo Aldo Ferrer, son ideólogos furibundos y afortunadamente políticos de poco éxito y sin futuro. Es decir, él que sabía más que nadie, no solamente la economía, sino la historia, la sociología, que armaba estos institutos maravillosos con jóvenes economistas y recurría a los historiadores, escribía sobre la historia económica argentina. Claro, qué importante darle a la economía un punto de vista o ubicarla distinta a lo que se venía realizando. Aldo Ferrer promovía estos institutos de enseñanza para enfrentarse ¿a quién? Para enfrentarse a las famosas fundaciones sostenidas económicamente por los países desarrollados para promover este tipo de economistas como el que tenemos hoy y como estos otros, como Martínez Dios y como Cavallo, que lo único que hacen, porque si ustedes lo analizan, es fácil darse cuenta de lo que hacen planes de ajuste. ¿Qué son los planes de ajuste? Devaluar la moneda, reducir los salarios, reducir la emisión monetaria, siempre con el mismo objetivo, que es terminar con la inflación. Eso lo hacen todos. Ahora, cuando ustedes le preguntaban a Aldo Ferrer, ¿eso está bien? Le decían no.
Porque el problema de la inflación en la Argentina, decía Aldo Ferrer, y lo decía Kicillof ayer, y lo dice mucha gente, que no piensa como estos liberales, que están al servicio de las fundaciones multinacionales, Claro, ahí está. dicen que la inflación también tiene un componente estructural. Porque si vos pones a manejar los precios de los supermercados a los formadores de precios, y si vos no tenés una buena infraestructura en caminos, en flete, si vos tenés aumento de tarifa, que es lo que ellos siempre proponen y propusieron ahora también, ¿qué pasa? Esas modificaciones que hay que hacer en la estructura económica de la Argentina son las que van a frenar la inflación también. Porque si vos recurrís nada más que a la emisión monetaria, a la devaluación y ajustar el dólar y el peso y lo congelás durante 3 años, 4 años, en esos 3 o 4 años, después de la devaluación, la economía se estabiliza. Pero ¿qué pasa con esa economía estabilizada? Es lo que se llama la paz de los cementerios. Arruinás toda la industria nacional. Qué terrible. Y la pequeña y mediana Claro. industria y los comerciantes. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Se frena todo el desarrollo. Se aumentan los impuestos, se reduce el salario real, Terrible. se disminuye el consumo interno, se frenan las obras públicas. Entonces todo eso hace un programa recesivo. ¿Y quién se beneficia con esto? Las corporaciones. Exactamente. Porque si ellos en vez de vender 1.000.000 de panes de manteca, te venden 500 y la venden al doble, dejan a la gente afuera de su trabajo y ganan más. Claro. ¿Se entiende? Entonces, Perfecto, a sí. esta economía científica, Aldo Ferrer la enfrentaba con todos los argumentos de la solidez intelectual y teórica que lo caracterizaba y los ponía al desnudo. Después, si quieren, porque acá el operador siempre me corre con el tiempo, si ustedes quieren, yo les voy a decir cuál era la opinión que tenía Aldo Ferrer de este acuerdo que se está firmando. Yo por tengo estos acá tiempos. lo que opinaba Aldo Ferrer sobre los fondos buitres. No sé Sí. si con el preacuerdo justamente, pero sí escuchamos un audio ahora, ya, en este momento, de lo Dale. que decía Aldo Ferrer con respecto a los fondos buitres. A ver. En realidad acá lo importante no son los fondos buitres, porque esta es una disputa que puede arreglarse o no arreglarse. El problema es con qué fortaleza, desde nuestro punto de vista, la Argentina se confronta con este conflicto. ¿Y cuál es la situación? Argentina está financiándose con recursos propios. El Estado, lo que es deuda pública, el Estado tiene el dinero, lo acaba de ratificar, ha puesto la plata a disposición de los acreedores. El sistema bancario argentino está sólido, no está fondeado en dólares, es una situación totalmente distinta a la época de la convertibilidad. La crisis financiera internacional se planteó con las hipotecas norteamericanas, con la caída de Lehman Brothers, fue una crisis estrictamente bancaria. Acá no hay ninguna crisis bancaria. Entonces tenemos un Estado que está cumpliendo, un sistema bancario que no depende del crédito internacional. Hay una posición argentina que tiene consenso internacional generalizado y la verdad que los buitres están absolutamente aislados desde el punto de vista de la opinión, digamos, que predomina en el escenario internacional. Los únicos amigos que tienen son algunos legisladores republicanos de la extrema derecha en los Estados Unidos y muchos amigos que eran amigos de los buitres están en la Argentina. Entonces Argentina está negociando de una posición fuerte con un propósito de encontrar un arreglo razonable y con la posibilidad de que si los buitres no aceptan no haya ningún arreglo. Y si no hay ningún arreglo, los problemas que tenemos van a seguir siendo exactamente los mismos. Nuestros problemas no son los buitres, nuestro problema es cómo bajamos la inflación, cómo recuperamos la economía, cómo fortalecemos el balance de pagos, cómo somos competitivos y ampliamos la oferta de dólares genuinos, que no son los que vienen de tomar deuda, sino son los que vienen de la producción, de la actividad económica real. Es decir, nuestros problemas reales están de fronteras para adentro. Lo de los fondos buitres es un incidente. Hay que abandonar esta idea que se le quiere meter en la opinión pública de que a fin de mes, si no hay arreglo, se mira el mundo abajo. No se mira en absoluto el mundo abajo. Las cosas siguen siendo exactamente igual. Y abandonar también la fantasía de que si Argentina cede y hace lo que le dicen, que nos van a llenar de dólares y de inversión. Es absolutamente falso. Entonces, sí, yo creo que Argentina tiene las cartas ganadoras en la mano. Las tiene que manejar con firmeza, con prudencia, y este juego va a terminar de la única manera que puede terminar, con un país soberano, que tiene una actitud razonable, que quiere pagar
y que está parado en sus propios recursos y que no depende de andar pasando la gorra para cerrar las cuentas, como pasaba en la época de la convertibilidad o en tiempo de la dictadura, y que simplemente defiende su interés nacional y su soberanía. En realidad le voy a decir acá, lo más complicado es la cantidad de amigos que tienen los buitres por infinidad de motivos acá dentro del país. Pero bueno, es nuestro viejo problema de que hay algunos segmentos de intereses y de opinión, que lo ven al país como un país pequeño, que tiene que hacer lo que le dicen, que no puede pretender ser soberano, y por lo tanto dicen, bueno, mira, arreglemos porque si no se viene el mundo abajo. Es falso, no es cierto. Así que bueno, esta es mi apreciación. Bueno, clarísimo, Buenísimo. ¿no? Muy bueno. Bueno, por eso era tan leído y por eso era tan estudiado y por eso era tan convocante. Cada vez que él aparecía a dar una conferencia no había lugar que alcanzara, porque no solamente decía estas cosas, sino lo fundamentaba con datos, con elementos, con cifras. Y ustedes habrán observado que a nadie lo puede acusar de comunista, porque él había sido como se dijo acá, hasta había pertenecido como ministro de Economía de Levingston. Es decir, era un hombre consustanciado con su idea, y esa idea la sostenía a rajatabla, con cualquier gobierno. Pero eso sucede a veces con ideas que de pronto son nuevas para algunos, no conocidas, entonces se lo tilda, bueno, de alguna forma, ¿no? Claro. Para ubicarlo. Claro. Ahora, qué importante es en este momento, me parecería a mí clave en la historia, para comprender la economía, lo que significa realmente, porque siempre nos pareció a la mayoría de la gente en común algo vedado. No, yo no entiendo nada de economía, uno comúnmente dice, no sé, que se arreglen, qué sé yo. Sí. Pero esto da un conocimiento. Es fácil entender la Exactamente, economía. La economía, fácil. cuando uno la explica bien y la estudia bien y la sabe explicar, como en este caso Aldo Ferrer, Claro. lo entiende cualquiera. ¿Cómo nosotros, por qué estamos tan apurados? ¿Por qué este gobierno está tan apurado para cerrar con los buitres? Porque ellos creen que la solución de la Argentina es el endeudamiento. Tienen otro punto de vista, claro. Ahora resulta que nosotros después de 12 años que desendeudamos la Argentina es uno de los países más desendeudados del mundo. Hemos logrado este objetivo. Tenemos una solidez financiera. ¿Qué necesidad tenemos de volver a endeudarnos? Claro. Y Esto nos dice- hace pensar. Y lo que realmente. dijo Aldo Ferrer, lo hemos dicho acá varias veces en la radio. Él cree que después de este arreglo van a llover los dólares del mundo. Como creyó que cuando llegaba al gobierno él, por la confianza iban a llover los dólares Claro, es del una mundo. mentira eso. Y sí. no vino ni uno vino. Ni uno. Entonces, ¿qué hizo? Lo primero que hizo, endeudó a la Argentina en 5.000 millones de dólares. Y ahora quiere endeudarla en 15, 20 Claro, mil repetir millones de otra dólares vez la más. historia. Y cuando nos damos No- cuenta, tenemos más deuda que recursos. Y cuando vos tenés más deuda que recursos y no podés pagar, ¿qué hace el acreedor? Te condiciona. Bueno, dame YPF, firmame este contrato con Exacto. con el acero. Como pasó en Te Grecia, ven- creo. Exacto. Te somete a toda la población a un régimen de saqueo. Dame la minería, dame el litio, dame el Claro. agua potable. Que dame significa aquello, un poco, dame también entonces, tus si vos no me das, pertenencias. si no claro. me pagás, yo tengo derecho. Y entonces entramos en ese mismo círculo que hemos estado durante años y que quieren llevarnos otra vez al mismo lugar. Claro, Me yo parece que no es tan difícil entenderlo. ahora no. Una familia, vos tenés una deuda. Sí. Compraste una bicicleta, Sí, un, sí, un sí, sí. equipo de música o lo que sea. Y llegás a un momento que decís, no, mira, no tengo los recursos suficientes para pagar la cuota de ese Claro. elemento. ¿Qué haces? Vas al que te lo vendió y le decís, mira, no te puedo pagar. ¿Cómo hacemos? Y mira, dos cosas. O te doy un poco más de plazo, o devolveme el elemento, que en general nunca te lo van a aceptar. Vos buscás la manera de conseguir más plata para cancelar esa deuda. Exacto. Lo que nunca se te ocurriría ni a vos ni a ninguna persona que tenga sentido común, porque la Argentina y la economía tiene sentido común, es ir a un banco y pedirle un crédito para pagar ese crédito que vos no pudiste pagar antes. Porque si vos en vez de tener un problema, va a tener dos problemas. Y es lo que se ha En lugar de sabido tener hacer, una ¿eh? deuda con los buitres, va a tener dos deudas. Con los buitres y con los otros. Es decir, claro. no se puede, lo acaba de decir con total claridad Aldo Ferrer, no se puede resolver la deuda si vos no tenés un dólar generado genuinamente a través de la producción y de la balanza de pago,
que es lo que hizo el kirchnerismo durante 12 años. Intentó, en algunos casos lo logró y en otros no, resolver el endeudamiento. Yo creo que si hay una cosa esencial y meritoria en el gobierno anterior, es que el país está desendeudado. Ahora, ¿cómo podemos aceptar nosotros que estos diputados que fueron elegidos ahora recientemente nos vuelvan a endeudar?